Orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Sabemos y reconocemos firmemente que por tu palabra nosotros hemos alcanzado sanidad, hemos alcanzado sernos libres de toda atadura del mal. Por tu palabra hemos creído que solamente en ti podemos venir confiadamente y aceptar que solamente por tu sangre nosotros hemos sido sanados, libertados, salvados de toda maldad. En el nombre de Jesús estamos creyendo que solamente por tu sangre allá en la cruz del Calvario nosotros nos sentimos hijos tuyos, hijos santos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por tu sangre hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, gócese en la presencia del Señor. El culto está en este momento totalmente abierto para gozarnos y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Amén.
damos gracias a Dios. Y en esta tarde tengo el privilegio de tener a nuestro hermano Jorge Nava, que es uno también de los ministros que también ha tenido sus credenciales y está trabajando con nosotros. Él es que está en Churchill Down, pero hoy nos va a traer la palabra de Dios. Amén. Entonces yo le pregunté, Jorgito, ¿está listo? Digo, no sé, pastor, esto está muy fuerte. Pero él está muy bendecido por el Señor, así que para mí es un gozo de tenerlo en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en la casa del Señor, hermanos? Bienvenidos sean a la casa del Señor. Quiero ser bien breve. Bueno, yo siempre digo voy a ser breve, pero el Señor siempre ministra como Él quiere. ¿Cuántos lo saben? Quiero que nos pongamos de pie y vamos de lleno ya a la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, si usted me acompaña, por favor, el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17, vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Si usted ya lo encontró, me lo verifica con un fuerte amén, por favor. Gloria al Señor. Y vamos a leer como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 12 al 17, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor añada bendición, que el Señor añada sabiduría y que su Espíritu Santo nos revele y hable en nuestro corazón lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Pueden tomar su asiento, hermano. Aleluya. Estoy agradecido con el Señor primeramente por esta oportunidad de poder compartir la palabra. Agradezco a los pastores y a la iglesia que me dan esa oportunidad de poder compartir la palabra. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, lo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas. Yo no sé si usted puede remontarse al servicio del Año Nuevo, cómo el Señor ministraba nuestras vidas, los servicios que hemos venido teniendo en Barstow Road, en Churchill Downs, y parece ser que el Señor nos está hablando de que Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero sabe, siempre que el Señor hace y quiere hacer cosas grandes con nosotros, hay algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. El hermano Ramón hablaba que teníamos que estar conectados con el Espíritu. Y sabe, a mí me encanta hablar del Espíritu Santo. Es un tema que a mí me gusta. En el instituto damos una clase del libro de Hechos y yo me la disfruto. Porque a mí me encanta hablar del Espíritu Santo. Y orando al Señor decía, Señor, ¿qué es lo que quieres traer tú a tu pueblo? Ya desde hace unos días atrás yo ya tenía lo que íbamos a hablar. Y el Señor me dice, quiero que hables de los hijos de Dios, pero que son guiados por el Espíritu Santo. Ese es el tema que quiero compartir brevemente con ustedes, hermanos. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y este camino donde usted y yo hemos iniciado es un camino a la perfección. Usted y yo no somos perfectos todavía, pero estamos en el camino a la perfección. Pero en ese camino usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de acá han volado en un avión alguna vez. Les voy a platicar mi primera experiencia en un vuelo de avión. Fue terrible. No por miedo, pero yo tenía un hambre que yo me comía una vaca. Pero ¿qué sucede? Yo en el avión me siento tranquilo, pero tenía mucha hambre. Y pasa la hermosa que está ofreciendo la comida y yo pensé que tenía que pagar por esa comida. Y yo le dije, no, thank you. Las primeras palabras que yo dije en inglés, era lo único que yo sabía. En un vuelo de la ciudad de Los Ángeles a Atlanta, fíjese, son como 6-7 horas. Yo pasé un hambre terrible. Pero luego conversando con mis amigos ahí en Atlanta, con la familia, ahí cuando llegamos, me dice, ¿cómo eres tonto? La comida del avión era gratis.
y tú no la quisiste. Yo no traía ni $1 en mi bolso, fíjese. Era la primera vez, los primeros días que yo estaba en este país. Llegué a Atlanta y yo, como decimos, me daba un golpe en la pared. Dije, yo me pasé un hambre terrible, pero todo porque yo no sabía. No sabía que la comida venía incluida en el ticket del avión. Sabía que así en la iglesia muchos de nosotros estamos padeciendo. Decían las hermanas, las que estaban cantando, que Kairos significa el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios para usted y para mí, gracias, creo que ha llegado. Pero usted y yo nos tenemos que meter en el Espíritu para ser parte de esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no nos metemos en el Espíritu, el Señor va a hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos metidos en el Espíritu. Todo lo vemos con la carne. Y entonces, amado hermano, dicen por ahí los estudiosos bíblicos que este libro de Romanos, dicen que cada uno de los libros de la Biblia es como un anillo de diamantes. Pero este libro de los Romanos es el diamante más grande del anillo. Yo le invito a que cuando usted tenga tiempo pueda estudiar este hermoso libro y pueda meterse en lo que el Señor nos habla a través del libro de los Romanos. Entonces, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Fíjese que mucha gente tiene el entendimiento o cree que ser guiado por el Espíritu es estar en una burbuja espiritual y creernos los super espirituales. Siempre lenguas, veo demonios aquí, veo demonios allá, veo demonios acá, y eso es ya vivir en el Espíritu. No, eso no es caminar en el Espíritu. Yo creo que el Señor nos da las lenguas, yo creo que hay demonios, pero cuando usted y yo caminamos en el Espíritu, nosotros vamos a conocer en realidad quién es Dios. Usted y yo vamos a ser partícipes de la bendición que Dios quiere derramar en nosotros cuando usted y yo caminamos en el Espíritu. Y fíjese, ¿cuándo comienza todo esto? Yo no sé si usted recuerda aquella vez que usted recibió a Cristo. Desde ese momento, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Si acá hay una persona que no le ha abierto su corazón al Señor, en esta tarde le vamos a dar esa oportunidad para que usted pueda empezar a caminar y ser parte de la bendición que el Señor está derramando en su pueblo. Pero desde ese momento que usted y yo abrimos ese corazón, viene el Espíritu Santo de Dios y viene a morar en nosotros. Y su propósito es para vivir una vida digna de un eco de Dios. Usted y yo recibimos el Espíritu Santo porque Él nos enseña, Él nos guía y Él nos dirige para que seamos y actuemos como un hijo de Dios digno. Entonces, al ser guiados por el Espíritu Santo, Él nos guía en nuestro pensamiento, fíjese. Él nos guía en nuestro hablar. Y sobre todo, Él nos guía en nuestra forma de actuar. Muchas veces nosotros actuamos mal porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que no podemos traer a nadie. La hermana hablaba de traer gente a los pies del Señor. Por eso no podemos traer a la gente, porque no ven a Cristo en nosotros. Cuando me ven a mí, me tienen que ver a Jesucristo. No pueden ver a Jorge, porque Jorge de nada les sirve. La gente, cuando yo le hablo, necesita ver la persona de Cristo en mi vida para que ellos puedan venir a sus pies. Entonces siempre, amado hermano, hay una lucha en nosotros como hijos de Dios, pero esta lucha la tenemos que pelear, y esta lucha es contra todo lo que pueda limitar o parar la obra de Dios en nosotros como creyentes. Hay una lucha diaria, hermano. Yo no sé si a usted le dijeron cuando vino a los pies del Señor que todo iba a ser bonito. No, eso no sucede. Todo es duro, es una lucha. Pero ¿sabe qué? Si nosotros permanecemos en el camino del Señor y le creemos a Cristo y somos guiados por su Espíritu Santo, nosotros vamos a tener esa victoria. Quiero que se emocione, porque eso a mí me emociona. Fíjense, esta lucha que tenemos está siempre esforzada por volver a que nosotros volvamos a los pies del pecado. Es una lucha que el pecado nos está diciendo: vuelve a donde tú estabas. Es una lucha contra la carne, hermano. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor. A mí me sacó de una porquería. Como dicen los cubanos van a entender lo que estoy diciendo. Del alcohol, de las drogas, de la prostitución y cuanto más. Aquí me quedaría si yo empiezo a hablar lo que el Señor hizo con mi vida.
Pero esta lucha que tenemos usted y yo, amado hermano, siempre el pecado me dice, vuelve a donde estabas. Vuelve, mira, te iba mejor allá. Acá ni siquiera tienes para la renta. Acá te dejaron los amigos. Acá te corrieron del trabajo. Desde que tú empezaste a ser cristiano, ahora tú ya no tienes nada. Pero esa es una mentira del diablo. ¿Usted lo sabía? Porque él es el padre de la mentira. A ti te iba mejor cuando tú estabas en el mundo. Una mentira grande del enemigo. Pero esa lucha, usted y yo tenemos que aprender a pelearla. Y de hecho no la peleamos nosotros, porque el Señor es quien la pelea por nosotros. Amén. Usted ni yo nunca peleamos una pelea. Y usted me dirá, bueno, ¿cuáles serán esas obras de la carne? Sabe que esta lucha que tenemos sí es dirigida a Satanás y las fuerzas espirituales, pero se dirige principalmente a nuestras pasiones y a nuestros deseos de la carne. Que eso en nada nos aprovecha. Y si usted tiene su boletín, yo le invito a que usted apunte ahí en su boletín Gálatas 5 del 16 al 21. Gálatas 5 del 16 al 21. Y este pasaje de Gálatas solamente es un pasaje en toda la Biblia de que nos habla de las obras de la carne. Y dice así, empezando en el versículo 16, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese, aquí están las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En total son 17 obras. Pero fíjense, nosotros siempre vemos las que nosotros decimos, las grandotas, como decimos. Vemos la fornicación, vemos el adulterio, vemos la idolatría, vemos las hechicerías. Pero el Señor me dirigía hacia 5 principales que muchas veces nosotros no le ponemos la atención que le debemos de dar. Pero de la misma manera son obras de la carne. Quizás podamos decir, yo ya no adultero, yo ya no fornico, ya no practico la brujería. Pero sí, ¿cuántos han oído de hablar del rencor? ¿Qué es el rencor? Falta de perdón. A veces decimos, oh, yo ya perdoné a aquel que me dejó tirado, al que me engañó. Pero yo me he dado cuenta, hermano, fíjese lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el discernimiento y hay una persona que nos habla de otra persona, yo me he dado cuenta que aquella persona todavía había una raíz de amargura en ella. Entonces no hemos perdonado. Todavía hay rencor contra aquellas personas. Y si tú en esta tarde estás aquí, hermano, te garantizo que si nosotros venimos al altar de Dios y pedimos perdón por ello, el Señor nos va a perdonar. Porque si hay todavía rencor, falta de perdón en nuestras vidas, el Señor no puede obrar en nosotros. Luego empieza a hablar de los celos. ¿Cuántos celosos hay acá? Fíjese que los celos son el temor de perder algo. No solamente hay celos entre parejas, pero hay celos ministeriales, celos en la iglesia. ¿Por qué el hermano sí canta y yo no canto? ¿Por qué el hermano sí es ujier y yo no soy ujier? Empiezan los celos. Si todavía los celos nos dominan a nosotros, todavía las obras de la carne nos están dominando. Y usted y yo necesitamos ir delante de Dios y pedir perdón. Las iras, ¿cuántos se enojan todavía? Qué bueno que hay sinceros por acá. Entonces, si todavía nos molestamos, si todavía nos enojamos, todavía nos domina la carne. ¿Cuántos conocen lo que son las contiendas cuando discutimos? Todo lo discutimos. En la iglesia, en el trabajo, todo lo discutimos. Las disensiones, esto son lo que provoca las divisiones. Las envidias, un disgusto a pesar por el bien ajeno.
De estas obras de la carne, hermano, muchas veces no queremos ni siquiera hablar porque decimos, yo todavía estoy medio celoso, pero ya el Señor está trabajando en mí. No, al Señor no quiere medio celosos, el Señor quiere no celosos. El Señor quiere no celosos. Entonces usted se puede predicar, bueno, hermano, después de haberme dicho todas estas cosas, yo me siento desagusto, pero ahora dígame, ¿cómo soy yo guiado por el Espíritu Santo? ¿No le gustaría saber eso? ¿Cómo caminamos con el Espíritu Santo? Se lo voy a decir brevemente. Yo le dije que iba a ser bien breve. Si usted y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, usted y yo necesitamos escudriñar las Escrituras para aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y usted lo puede verificar en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, yo me tengo que meter en la palabra de Dios. Tristemente muchos, a mí me pasaba, ya el Señor está trabajando en eso, pero queremos que el pastor solamente lea la palabra. Y llego a la casa y aviento la Biblia y nunca más la vuelvo a leer. No tengo un tiempo devocional con el Señor. No tengo un tiempo donde yo digo, voy a apartar esta hora para yo meterme en las Escrituras. Preferimos estar en la televisión, preferimos estar jugando, preferimos estar ahí con los amigos. Pero las Escrituras, nunca pasamos tiempo en ellas. Quizás usted se sorprende, pero si yo me meto en la palabra de Dios, yo voy a aprender de la manera que Dios piensa. Eso es ser guiado en el Espíritu. A veces pensamos de una manera supernatural que Él va a venir y va a haber una palomita. A veces cuando llegué yo primero a la iglesia, decían, el Espíritu Santo está aquí. Y yo buscaba por arriba, ¿dónde está? Yo no conocía. Pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta que el Espíritu Santo no lo puedo ver, pero puedo sentir la convicción en el corazón. Y desde que empezó a trabajar en mi corazón, yo empecé a ver cambios en mi vida. Porque quizás la gente con la que yo me rodeaba no se daba cuenta de que había cosas escondidas ahí, y cuando yo empecé a leer las Escrituras, a escudriñar la palabra de Dios, me di cuenta que ya el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en este corazón duro. Yo no sé cuántos acá quieren un cambio en su vida. El pastor iniciaba hablando de una cosecha. Y sabe, fue una palabra que se me quedó bien grabada en el corazón. Yo no sé si a usted le pasó el año pasado, pero yo le pedí muchas cosas al Señor y no las pude ver. Y yo decía, Señor, yo necesito ver esa cosecha. Desde el momento que el pastor dijo cosecha, año de cosecha, yo dije, Señor, yo tengo que clamar mi cosecha. Y fíjese cómo habla Dios. Yo dije, Señor, ¿por qué yo no he visto la cosecha que tú has prometido? Y la primera palabra que escuché del Señor que dijo, ¿qué sembraste? ¿Qué fue lo que sembraste? ¿Cómo estás cuidando lo que tú sembraste? Y una cosa que fue donde nació este tema, dice, para tú ver la cosecha este año, que no viste el año pasado, tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Porque tú eres mi hijo. Y yo a mis hijos, yo los bendigo siempre y cuando son guiados por mi Espíritu Santo. Duro, ¿verdad? Duro, pero el Señor de esa manera me habló. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras y de esa manera podemos ser guiados, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. La próxima cosa o el próximo punto que nosotros tenemos que hacer, y es parecida al primero, usted y yo necesitamos pasar tiempo escuchando la predicación o la enseñanza bíblica. Para usted y yo aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, debemos de escuchar la palabra de Dios. Por medio de diferentes siervos, por medio de diferentes predicaciones. Si yo le hiciera una pregunta en esta tarde, ¿cuánto tiempo de la semana usted pasa escuchando la palabra de Dios? Piénselo, no lo diga, porque luego nos metemos en problemas. ¿O es que estoy escuchando más
cosas que no convienen a mi corazón. O es que estoy escuchando más la palabra del chisme. O es que estoy escuchando más lo que la televisión dice, las noticias que la televisión dice. ¿Sabe que las noticias no nos van a dar una buena noticia? Siempre son malas. Escuchaba el relato de un periodista. Dice que él, cuando él estaba estudiando del periodismo, que siempre le dijeron: te voy a decir algo y apréndelo bien. Si se te olvidan todas las clases, que se te olviden, pero esta clase que no se te olvide. Le dicen: ¿sabes cuáles son las noticias que más se venden? Las noticias malas. Siempre trae una noticia mala, le dijeron. Y dice que lo aprendió. Así que cuando nosotros vamos a escuchar una noticia, siempre vamos a escuchar noticias malas. ¿Pero qué estás escuchando? ¿Qué entra por tus oídos? Si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, usted y yo necesitamos escuchar más palabra de Dios. El Salmo 19, versículos 7 y 8, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese bien, qué hermoso es eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, viene a cambiar nuestra alma. Fíjese qué bendición tenemos. Tenemos servicios en 3, 4 iglesias diferentes servicios durante la semana, y por si fuera poco, tenemos un instituto bíblico. ¿Qué se enseña en el instituto bíblico? Palabra de Dios. Palabra de Dios. De 7 a 10 y media, los alumnos están escuchando palabra de Dios. Y yo le decía al pastor hace unos años atrás, le decía: pastor, yo estoy agradecido con el instituto, con cada uno de los maestros, con cada uno de los alumnos. Porque si yo no hubiera llegado al instituto, quizás, le soy sincero, le decía, yo me hubiera vuelto al mundo. Porque mi vida espiritual estaba a punto de decaer. Pero le doy gracias a Dios que un día fui, me reuní ahí, escuché la palabra, el Señor empezó a restaurarme y aprendí mucho. Ahora yo ya salí del instituto, ahora en agradecimiento al Señor, yo le dije al pastor: yo quiero enseñar en el instituto, y ahora yo estoy enseñando. Y los alumnos que están acá les dirán, cada clase que yo tengo, yo les digo: si no fuera por el instituto, yo me hubiera perdido. Me hubiera vuelto atrás. No sé qué hubiera sido mi vida. Pero ¿qué pasó? No fue el instituto. Sí, estoy agradecido con el instituto, con los maestros, pero ¿qué fue ahí? La palabra de Dios. La palabra de Dios, dice ahí el salmista, que es el que cambia el alma. Amén. ¿Sabía usted? Y le digo a las esposas: usted no va a cambiar a su esposo. Los esposos les digo: usted no va a cambiar a su esposa. A los padres les digo: usted no va a cambiar a sus hijos. Es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo queriendo cambiar a la gente, pero yo creo que tenemos que cambiar esa estrategia y mejor ir a Dios. Señor, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo. Háblale tú, yo ya no le voy a hablar. Háblale tú, Señor, porque yo ya no le voy a hablar. Pero entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios. Algo más que tenemos que hacer para aprender a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios: tenemos que orar con fervor, y hay que buscar el rostro de Dios. Orar con el Señor es hablar con Él. ¿Sabe usted que podemos hablar con Dios? Hay mucha gente que no quiere hablarle a Dios. ¿Por qué? Porque hay cadenas todavía en nuestra vida. Quizás por ignorancia, quizás porque no hay tiempo. Pero usted y yo, si somos hijos de Dios y somos guiados por su Espíritu Santo y queremos aprender a vivir una vida en el Espíritu, tenemos que pasar tiempo en oración con Él. Dice Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y 1 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este versículo, cuando se escribió originalmente, diría: donde el Espíritu de Dios es el Señor, ahí hay libertad.
¿Quién es el Señor de tu casa, el Señor de tu hogar, el Señor de tu corazón? ¿Es Cristo o soy yo? Si yo quiero caminar guiado por el Espíritu Santo, amado hermano, yo necesito pasar tiempo en oración. Alguien una vez irónicamente dijo, pero si Dios conoce lo que yo necesito, ¿por qué tengo que pedírselo? Hermano, la palabra de Dios te dice, pedid y se os dará. El Señor quiere que yo abra esta boquita y vaya delante de Dios y ore delante de su presencia. A veces abrimos la boca para no sé qué otra cosa, pero nunca la abrimos para ir delante de Dios. Si nosotros abriríamos más nuestra boca delante de Dios, la abriríamos menos delante de la gente. Porque sabía que con esta boquita nosotros nos metemos en 1001 problemas. Y esa tiene que ser nuestra oración. Orar más a Dios y hablar menos con la gente. Porque hablar con la gente nos mete en 1001 problemas. Si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, yo necesito escuchar el consejo de padres espirituales, creyentes y dignos de confianza. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Luego Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Por qué muchas veces nos metemos en problemas y hacemos caso a lo que la carne dice? Porque no pedimos un consejo. Si usted y yo pidiéramos más consejo, fíjese bien dice acá, una persona espiritual, creyentes y dignos de confianza, no vaya con cualquiera, no vaya con un chismoso, porque el día de mañana toda la iglesia se va a dar cuenta. Pero en primer lugar en la iglesia tenemos a nuestros pastores. Ya le voy a dar más trabajo al pastor. Como padres espirituales de la iglesia, ellos están ahí para darnos un consejo. Y como ellos tienen una voluntad delante de Dios, ellos nos van a dar un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay hermanos maduros en la fe que yo puedo ir con ellos. ¿Sabes qué, hermano? Me está sucediendo esto, necesito un consejo. Le voy a dar un testimonio corto, fíjese, para que vea que siempre es bueno pedir un consejo. Y espero que los hermanos que van a evangelizar no les dé tristeza y no les dé temor. Pero nosotros en Churchill House, cuando vamos a evangelizar, yo a la gente le doy mi número de teléfono. Ellos tienen mi información, me hablan y yo puedo ir a recogerlos. Bueno, uno de ellos, hace 2 años, vino a la iglesia como un par de veces. Y solamente fue un par de veces a la iglesia, ya no volvió. Pero el año pasado, como en Thanksgiving, me hablan por teléfono y me dicen, ¿el señor Jorge Nava? Le digo, sí, soy yo. Dice, te estoy hablando, no recuerdo el nombre de la persona. Dice, hay una demanda en contra tuya. Y le digo, ¿qué? ¿Una demanda en contra mía? Yo no sé a quién le gusta acá meterse en problemas con la ley, pero a mí no. Yo fui malo y nunca me metí en problemas. Y ahora que estoy en el Señor, yo estoy viendo que me estoy metiendo en un lío. Y digo, oye, ¿cómo que hay una demanda? Y esto acá dice, sí, tú conoces a tal persona, esto y esto. Y dice, yo lo conozco. Bueno, él compró algo y te puso a ti como que tú lo ibas a pagar. Si él no lo pagaba, tú lo vas a pagar. Y entonces, fíjense, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu. Yo sentí que el Jorge antiguo quería salir. Dije, voy a buscar a yo sé dónde vive y me las va a pagar. Lo próximo que yo pensé, dije, bueno, voy a ir con el pastor ahora. Él me metió en esto, él me tiene que sacar de esto. Pero no. Después de orar, yo dije, bueno, Señor, yo no sé qué está sucediendo. Yo no tengo nada que hacer aquí. Tú tienes que meter tu mano y hacer algo. Lo primero que hice fue buscar a hermanos de la iglesia. Le digo, hermano, hay esta situación. Dice, sí, hermano, vamos a orar. Hubo una reunión con unos líderes, les dije, está pasando esto, y oramos. Hace 3 semanas,
Un hermano de cada iglesia que conocía a esta persona me dice, ya lo encontré y dice que quiere hablar contigo. Dile que yo también quiero hablar con él. ¿Cómo? De que no yo voy a hablar con él. Y yo fui y lo busqué, hermano, le soy sincero. Pero ¿sabe qué? El Señor no me permitió encontrarlo. Porque si yo lo encuentro, Jorge era el que iba a hablar ahí. Y el Señor no quería que Jorge hablara ni una palabra. Y el Señor tomó el control de ello. Entonces vine con el pastor, los hermanos, y yo, vamos a orar, hermano, esto es en las manos de Dios. Y yo decía, sí, quizás para ustedes es fácil, pero yo estoy en medio de un problema. Yo nunca había tenido un problema así, hermano. Le digo, ni cuando fui malo, y mucho menos ahora que estoy en el Señor. Entonces oramos, y ya encontramos a este hermano, y dice el hermano que lo conoce, aquí está el teléfono, quiere hablar contigo. Entonces le hablé, y ya pudimos hablar. Y le digo, sí, yo quería hablar contigo porque fíjate que está sucediendo esto, yo no sé por qué hiciste eso. Y dice, no, hermano, discúlpeme, no debía de haber hecho eso, pero ya arreglé ese problema. Dice, ya pagué lo que debía. Le digo, bueno, gracias al Señor que tú pudiste hacer eso, pero ahora tengo un problema, me dice él. Fíjese lo que le voy a decir ahora. Dice, quiero que ores por mí, porque tengo necesidad de buscar a Dios. Necesito a Dios. Y yo dije, Señor, primero me mete en problemas y ahora me está pidiendo que ore con él. Y sabe, muchas veces a nosotros se nos olvidan las promesas que le hacemos a Dios, pero a Dios nunca se le olvida las promesas que le hacemos a él. Yo una vez le dije, Señor, envíame a aquel que te necesita. Y el Señor me lo recordó ese día. Él está necesitando de mí y tú vas a orar por él. Entonces oré y todo quedó bien. Me dijo, bueno, a ver si voy a la iglesia. Ya no pudimos hablar con él, pero yo pude orar. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? Yo busqué un consejo. Si yo tomo la decisión sola, yo no sé qué hubiera pasado. Me iba a meter yo más en problemas. Pero yo pedí un consejo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, muchas veces no tenemos que hacer cosas súper espirituales para decir, yo camino por el Espíritu Santo, sino que muchas veces, y casi siempre, tengo que hacer algo donde la palabra de Dios me respalda a mí para hacer algo. Entonces, si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, el próximo punto que yo quiero compartir con ustedes, que usted y yo necesitamos estar conscientes, necesitamos estar alertas de que tenemos una lucha constante con la carne y el espíritu. Pero siempre usted y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios. Día y noche usted y yo tenemos una lucha constante. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta carne, yo no sé cuándo vino usted al Señor, pero esta carne 20 años estuvo haciendo lo que más le placía. Y ahora yo estoy aprendiendo a hacer lo que a Dios le agrada. Fíjese lo que dice Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta lucha yo decido quién gana. Si le doy lugar a la carne, voy a morir. Pero si le doy lugar al Espíritu, voy a vivir. No piense que porque usted ya se bautizó, porque usted ya terminó el instituto, porque usted ya se cree súper espiritual, no va a tener lucha. No, las luchas siempre van a estar ahí. Siempre van a estar esas luchas, hermano. Pero es por eso que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para que Él nos enseñe y para que Él nos dé la victoria. Por eso es que la iglesia, nosotros como iglesia nos metemos en muchos problemas, porque quien toma la decisión es la carne, no es el Espíritu. Y usted y yo necesitamos caminar más guiados por ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu, toda acción o impulso que tomemos tiene que estar en armonía ¿con qué? Con la palabra de Dios. Toda decisión, toda acción que usted y yo tomemos siempre tiene que estar basada con la palabra de Dios. Un joven me decía, hermano, pero es que yo creo que esta relación es del Señor. Le digo, ¿por qué? Porque yo la amo a ella y ella me ama a mí. Le digo, no, pero la cuestión no es el amor. La cuestión aquí es que ella no está en el Señor y tú estás en el Señor. Dice la palabra que no os unáis a yugo desigual.
A veces decimos, pero es que yo la amo mucho. No, pero ese no es el problema. Es que cuando nosotros amamos a una persona, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Que no se nos olvide eso, porque luego se llegan a casar y vienen los problemas. Pero ¿por qué tengo tanto problema? Luego van al pastor, pastor, mire que tengo problemas, pero si yo te lo dije, mija, ¿por qué te casaste? Te dije que no te iba a convenir. Esta es la tercera vez que te lo digo, yo lo he escuchado. ¿Pero por qué? Porque toda decisión no la compartimos con la palabra de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, Él da dirección a nuestra vida, hermanos. ¿Sabía eso? Cuando yo tengo mi vida en las manos de Dios y Él es quien dirige mi vida, yo voy a salir adelante. Lucas 4:1, fíjese, aquí habla de Jesús. Pero dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aún Jesús confiaba en la dirección del Espíritu Santo. Mucho menos nosotros, fíjese. Jesucristo nunca hizo nada malo. Comparado a mí, yo hice muchas cosas malas. Yo necesito más guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene que dirigirme, amado hermano, hacia toda acción que yo necesite tomar. Tiene que ser respaldada con las Escrituras. Porque hay mucha gente que dice, yo no sé para dónde voy, no hay un propósito en mi vida. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo nos está guiando nuestras vidas. Y casi estoy terminando. Cuando somos guiados por el Espíritu, las acciones o actitudes que tomamos producen paz cuando las llevamos a cabo. Si usted está haciendo algo y no siente paz, eso no es el Espíritu. Por muy bonito que se vea, por muy bueno que se vea, pero si no hay paz, no hay gozo en mi corazón cuando yo estoy haciendo algo, eso no es del Espíritu. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si ustedes, y voy a meter al pastor acá, espero que no se enoje, no sé para dónde se fue. El día que murió su mamá, él estaba contento. Tenía una paz, no se puede explicar. Muchas veces perdemos un ser querido y hay una paz dentro de nosotros que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque hay una paz que da el Espíritu Santo. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23, dice, mas el fruto, fíjese, del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy en día hay cantidad de personas que no pueden experimentar paz o gozo. ¿Por qué? Porque no son dirigidas por el Espíritu Santo. Usted las ve que corren a un lado, usted las ve que corren a otro. Están allá hoy y el día de mañana están en otro sitio. Hoy se compran un auto, no hay gozo en ellos. El día de mañana tienen celulares nuevos y no hay gozo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es lo que le va a dar gozo a esa persona? Yo no sé si a usted le pasó que usted dijo, bueno, hoy voy a comprar esta ropa nueva y esto me va a hacer sentir bien. No pasa así. Porque llega el bill de que usted la compró y no tiene cómo pagarla. Entonces no hay paz. No hay gozo. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, a mí me gusta lo que hace el Espíritu Santo, ¿sabe? Porque muchas veces nos dirige a hacer cosas que nosotros nunca habíamos hecho antes, mas sin embargo, cuando los hacemos, vemos la gloria de Dios. Hablaba de comprar. Si le preguntan a las mujeres a quién les gusta comprar, todas van a decir sí. Y los hermanos se van a molestar conmigo porque van a decir, no les hables de comprar, por favor. Pero fíjese, yo he aprendido a comprar. Yo era de las personas que compraba muchísimo, muchas veces cosas que ni siquiera necesitaba. Pero yo he aprendido a comprar, fíjese bien, cuando hay especiales. Y le voy a dar un truco. Si usted quiere comprar ropa de verano, cómprala del invierno. ¿Quiere ropa de invierno? Cómprala del verano. Y lo que usted iba a pagar en una temporada $100, en una temporada que no es la misma, va a pagar $5, $10.
Yo recuerdo la Navidad pasada, que me fue bien, compré 4 pantalones que el precio regular era de $120. ¿Sabe cuánto pagué yo por ellos? $5 por cada uno. Y una marca buena. Pero sabe, muchas veces en esas cosas insignificantes nosotros no queremos darle la dirección al Espíritu, preguntarle al Espíritu Santo qué hago. Queremos ir nosotros y por eso es que nosotros nos metemos en tanto problema. Entonces, por último, si usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar conscientes que el ser guiados por el Espíritu no es fácil. Y quizás vamos a sufrir tal y como lo hizo Jesús. Pero hermano, tú me estás diciendo del Espíritu Santo, de que si yo soy guiado por el Espíritu, todo es bueno. Mira, muchos usan la imagen del Espíritu Santo, una paloma, la podemos ver ahí. La paloma es indofensa. El Espíritu Santo llega a mi vida y yo siento gozo, paz. Pero ahora tú me estás hablando de que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿va a haber dolor? ¿Va a haber sufrimiento? Sí, hermano. Espero que no me condene, pero sí vamos a sufrir. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, va a haber sufrimiento. Jesucristo nos lo advirtió, ¿recuerda? Dijo, en el mundo hallaréis y encontraréis aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. En otras palabras nos está diciendo, pero ánimo, ahora que yo estoy contigo, tú vas a vencer. Tú vas a vencer. Y encontré esta porción de Romanos 8, 17 al 18 en una versión nueva. Esta es la versión actual. Si usted puede conseguir una Biblia de la versión actual, yo le aconsejo, le invito a que pueda obtener una copia. Fíjese lo que dice. Usted lo puede ver en la versión que usted tenga. Pero me llamó la atención esta versión. Romanos 1, 8, 17 y 18. Dice, y como somos sus hijos. Fíjese, estamos hablando de que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y luego dice, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. El versículo 18 dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Jesús. El sufrimiento que la iglesia pasa por hacer la voluntad de Dios no se compara en nada con el gozo y la alegría que vamos a tener cuando estamos reinando con Cristo nuestro Salvador. No se compara en nada. Entonces yo quiero terminar con una pregunta. ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo y entregarle todo lo que somos a Él? ¿Cuántos se atreven a ser guiados por el Espíritu Santo? Amén. Hace un mes que yo le dije, entrando el año, le dije, Señor, enséñame a cómo ser más guiado por tu Espíritu. Esa ha sido mi oración durante todos estos días. Y algo que me llamó la atención viendo el libro de los Romanos, me di cuenta que el Espíritu Santo de Dios, hermano, intercede por mí. Yo no sé si usted lo ha leído ahí en Romanos 8, 26 y 27. Y lo voy a leer brevemente. También lo voy a leer de la versión actual. Dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido, si Dios mismo los ha declarado inocentes? ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. En este momento, Jesucristo está a la diestra de Dios, rogando por ti, rogando por mí. Yo un día decía, Señor, pero ¿por qué por mí no hay
alguien que ora por mí. Y el Señor me dijo, no, yo estoy orando por ti. Y me llevó a la porción donde dice que Jesucristo en este momento está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Y ahora yo veo aquí en Romanos que el Espíritu Santo de Dios intercede por mí. Fíjese qué bendición. Y muchas veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos destrozados, derrotados, que ya no podemos seguir adelante. Pero el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, intercede por usted, intercede por mí. Yo no sé cómo es su vida en este momento, hermano. Yo le voy a invitar al grupo de alabanza que venga y nos dirigen un canto. Todo el grupo, vamos, todo el grupo. Yo quiero que oremos porque el Espíritu Santo de Dios en esta noche nos bendiga de una manera especial. De una manera tan especial que cuando salgamos de aquí nuestra vida no vuelva a ser la misma. Yo lo creo, yo he estado orando por eso, hermano. Y en lo que los hermanos se alistan, yo le voy a pedir a todo el mundo que cierre sus ojos ahí donde están. Y los hermanos del Ministerio de Discipulado que estén atentos. Quizás no sabe usted en esta tarde por qué llegó a este lugar. Quizás llegó cansado, buscando una respuesta. Quizás en su vida nunca le ha abierto su corazón a Jesús. O quizás lo hizo, pero hoy en esta noche se da cuenta de que en realidad no le ha entregado su vida completa a Jesús. Yo quiero invitarle que si usted necesita abrirle ese corazón a Jesús y decirle, Cristo, ven y mora en mi corazón, y aceptarle en su corazón por primera vez, o si sabe que no lo hizo antes y lo quiere hacer nuevamente, yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Y vamos a orar en esta tarde por ti. Veo su mano, una mano levantada. 2. El Señor está hablando a mucha gente. 3, 4 personas que dicen yo quiero a Jesús en mi corazón. 5, 6. El Señor está hablando a los corazones en esta tarde. Aleluya. Ahora yo quiero que tú que levantaste tu mano repitas esta oración conmigo. Y los que no la levantaron, vamos a hacerlo en acción de fe por nuestros familiares que no conocen de Jesús. Y vamos a repetir fuertemente. Diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, reconozco que tú fuiste a la cruz, morir por mis pecados. Y ahora, Jesús, te abro mi corazón. Entra en él. Sé el Señor de mi vida. Que tu Espíritu Santo dirija mi vida. Ahora, Padre Celestial, soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si usted hizo esa oración, quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Usted ya es parte de la familia de Dios. Ahora vamos a hacer un llamado para todo aquel que quiera ser guiado por el Espíritu Santo. Sabe, yo estaba orando y estaba diciendo, Señor, en esta noche yo quiero que hagas tú algo especial. Y yo quiero invitar a todo aquel que quiera decir, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, y venga al frente. Y vamos a formar una sola línea, fíjense. Todo el frente del altar. Y yo le voy a ungir con aceite. Porque el símbolo del aceite es un sello del Espíritu Santo. Y yo he estado orando al Señor y he estado declarando que las vidas que están aquí delante de la presencia de Dios nunca más van a volver a ser las mismas. Siga pasando en lo que el ministerio empieza a cantar. Créale al Señor, créale al Señor. Empiece a hablar con el Señor, Él está aquí, aleluya. Dele su vida, dele su todo. Los sugieres y están atentos, por favor. Vamos a ministrar al Señor de una manera especial. Aleluya. Hable con el Señor, aleluya. Él está aquí. Aleluya. Dígale al Señor que anhela conocerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entregue su vida al Señor. Aleluya. Cerca de ti, pues yo sé que he fallado. Tu
Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Paloma, oh paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de